He pedido a Tomás, el hijo de Aarón y Holly, a venir y leer el texto del sermón. Entonces, me imagino que... Pues un placer poder leer para vosotros desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, empezando por el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Sigue. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Gracias, Tomás. Llevo tiempo imaginando cómo serían estas noticias para la iglesia, cómo sería vuestra perspectiva, ¿no? Sé, para mí estas noticias ha sido... Es difícil ver amigos allí que no he visto durante mucho tiempo. Me alegro veros. Es difícil pensar cómo será la iglesia sin Aarón y Holly. Me da miedo a veces. Me siento inseguro. Me siento vulnerable. Frustrado. Triste. Tengo preguntas, dudas. Y pensaba, bueno, a lo mejor vosotros también, ¿no? Y es que a veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Y decimos: Dios, ¿qué haces? Esto no tiene sentido. Es que, ¿cómo puede ser esto el plan de Dios para esta iglesia, que Aarón y Holly se vayan? Hay tantas cosas buenas pasando aquí. A ellos les encanta la obra que hacen aquí. He escuchado a Aarón decir: el mejor día de la semana es domingo. Le encanta. Hay tantas posibilidades y oportunidades. Hay mucha obra por hacer. Dios, ¿qué haces? No tiene sentido esto. ¿Qué vamos a hacer sin ellos? Entonces, tenemos confusión, miedo, tristeza. Sé que para algunos de vosotros estas noticias es muy reciente. Y todavía estáis en el proceso de pensar y no sabéis dónde ir con los pensamientos. Y está bien. Es normal. Pero lo que quiero hacer hoy es hablar sobre esta historia que acabamos de leer, de Jesús y los discípulos. Y mi esperanza es alzar nuestros ojos a Cristo. Y que Él nos llene de fe y esperanza, incluso en medio de algo que es difícil para nosotros. Es mi esperanza. Entonces, tengo 3 puntos. El primero, Jesús nos envía a la tormenta. Segundo,
Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Y tercero, Jesús se revela en la tormenta. El contexto de este texto que Tomás leyó es que Jesús y los discípulos estaban buscando un sitio desierto para descansar del ministerio. Se fueron en barco y al llegar ya había mucha gente. Y cuando digo mucha gente, estoy hablando de más de 5,000 personas. 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y querían escuchar a Jesús. Entonces Jesús enseñó. Después de mediodía, llegando la noche, y los discípulos dijeron, bueno, quizás tenemos que despedirles, porque seguro que tienen hambre. ¿Y qué hace Jesús? Lo hace lo de siempre. Darle de comer con 5 panes y 2 peces. Y después de comer, ya estaba llegando la noche. Jesús, el texto dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Tenía que hacerles subir a la barca. No querían ir. No querían. No sabemos exactamente por qué. Puede ser que estaban preocupados por Jesús, dejarle en un sitio peligroso, sin nadie, solo. A lo mejor podrían ver al cielo y ver que viene una tormenta y no querían estar en medio del mar, en medio de una tormenta, en medio de la noche. No sabemos. Pero Jesús hizo que subieran a la barca. Algo que tenemos que entender es que en la Biblia, para los hebreos, los israelitas, el mar y el agua no pensaban en vacaciones cuando pensaban en el mar. No pensaban en relajarse. El mar y las aguas en la Biblia es un sitio de maldad, de peligro y de caos. Si vamos a Génesis 1, antes de la creación del mundo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada es caótico. Y dice que el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Caos y agua van juntos. El Antiguo Testamento habla de monstruos que se encuentran en las aguas. Pensamos en el Éxodo, Dios rescatando su pueblo de Egipto. ¿Qué hizo? Dios tenía que restringir el caos y el peligro de las aguas para rescatar su pueblo. Pero cuando entró, los egipcios no lo restringió y mató a los egipcios. Podemos hablar de más historias. Noé y la inundación. De Job, después de perder todo en su vida, dice a Dios, me has echado a las aguas. Los corrientes corren, encima de mí. Está hablando de las aguas. Las aguas son peligrosas, un sitio peligroso. Y si vamos al final de la Biblia, el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, Juan había recibido una visión de Dios. En esta visión es de una nueva tierra, un nuevo cielo, donde Jesús va a hacer nuevas todas las cosas. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni tristeza, ni dolor. Paraíso, el cielo. Pero en versículo 1 dice esto, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Está hablando de la perfección del paraíso y dice, el mar ya no existe. El caos ya no existe. Las pérdidas, no habrá más pérdidas. No habrá más dolor. No habrá más sufrimiento. Entonces Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. A veces Dios
nos hace ir a sitios donde no queremos ir. Y sé que vosotros os quedáis aquí, pero como pueblo, como congregación, como iglesia, vais al futuro en una forma que no queréis ir. Y Dios está haciendo que lo hagáis. Es su plan. Y el hecho de que Dios nos hace ir sitios donde no queremos ir, me da mucho miedo. Quiero animaros. Jesús dice que Dios sabe el número de cabellos a nuestra cabeza. Jesús dice que incluso cuando un pajarito se cae al suelo, Dios lo sabe y nosotros somos mucho más importantes a Dios que los pajaritos. Es decir, claro, nos está enviando, pero no es decir que Dios no nos importa a Dios. No es decir esto. Entonces parece que Dios os está enviando, iglesia, reconciliación al futuro, donde no queréis ir sin Aarón y Holi. Puede que que os dé miedo, puede que es confuso, puede que estés triste. No sé qué plan Dios tiene. Sé que Dios es bueno y siempre hace lo que es bueno para su iglesia. Si el mejor para Aarón y Holi es que vayan a Nueva York, el mejor para esta iglesia es que Aarón y Holi se vayan a Nueva York. Dios nos envía a la tormenta, al desconocido, al peligro en algún sentido. Entonces Jesús despide a la multitud y sube a la montaña a orar. Los discípulos en medio del mar, luchando contra viento y olas. Normalmente para cruzar el mar requería unas 2 o 3 horas. No es poca cosa. Pero los discípulos llevan entre 6 y 9 horas luchando y todavía están en medio. Tienen mucho camino. Están cansados, tienen miedo, en medio de un mar caótico, peligro, una tormenta por la noche. Es que no puede ser peor la situación. Bueno, quizás que aparece un fantasma. Y tiene que ser un fantasma porque ¿qué otra cosa puede ser en medio del mar, en medio de la noche, en medio de una tormenta? Los discípulos tienen miedo y escuchan una voz y reconocen la voz. Y la voz dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Iglesia de Reconciliación, estas palabras son para vosotros. Son palabras dulces. Puede que sientas que Dios os había enviado al centro de una tormenta. Puede que estéis confundidos. Puede que tengáis miedo. Puede que estéis tristes. Y Jesús os dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vamos a echar mucho de menos a Aarón y Holi y su familia, pero mucho. Y como ha dicho Brian antes, bueno, voy a decirle de otra forma. El hecho de que estáis tristes es porque Dios os había dado algo bueno. Entonces debes ser agradecido. Me acuerdo, hace 19 años, Susan estaba embarazada. Mi mujer es Susan. No tuvimos
niños en aquel tiempo. Estaba unos 20 semanas de embarazo, la mitad. Y tuvo un problema, fuimos al hospital y habíamos perdido el bebé. Y me acuerdo, Aarón me llamó y me dijo, estaré allí en 15 minutos. Todos vosotros tenéis historias así. Vamos a echarles de menos. Nos han dado buen consejo, nos han consolado, nos han cuidado. Pero quiero deciros una cosa. Aarón y Holly nunca pueden decir, tened ánimo, soy yo, no temáis. La única cosa que ellos pueden decir es, tened ánimo, no temáis, porque Cristo está contigo. ¿Ha sido su mensaje? ¿Es mi mensaje hoy? ¿Es el mensaje de los responsables? Y es el mensaje que tenéis que predicar los unos a los otros cada día para el resto de vuestra vida. Nuestra esperanza está en Cristo, no en Aaron y Holly, no en los responsables, no en mí, está en Cristo. ¿Vale? Jesús es el único quien es todopoderoso, quien es todo bueno, quien sabe lo todo. Es el único quien puede caminar sobre las aguas caóticas en medio de la tormenta. Es Él que vino a nosotros en medio de la tormenta. No se quedó lejos. Pero una cosa interesante, estamos hablando de Jesús acercando a los discípulos, la tormenta, medio del mar, medio de la noche, peligro por todos lados. Y dice a ellos, tened ánimo, soy yo. Bueno, no. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Pero no calmó la tormenta inmediatamente. Lo dijo y la tormenta seguía. Pero estaba con ellos. Y eso hace toda la diferencia. En Isaías capítulo 43, Dios, hablando con su pueblo, dice, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, otra vez las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Dios os promete estar con vosotros en medio de las dificultades de la vida. Cuando no entiendes, cuando tienes miedo, cuando estás triste, lo que sea, Él estará con vosotros en medio de todo. Otra cosa, el hecho de que haya cosas difíciles en vuestras vidas no quiere decir que Dios no está con vosotros. La tormenta seguía y Jesús estaba con los discípulos. Dios estaba con ellos en medio de la tormenta. A veces, yo puedo creer lo que estoy diciendo. Y cuando lo puedo creer, me siento como puedo enfrentar cualquier cosa. Y otras veces, me siento como los problemas del mundo, el futuro, es la cosa más peligrosa y no puedo hacer nada. Quiero ponerme en la cama y dormir y despertarme cuando todo esté bien. Esta semana ha sido como una montaña rusa para mí. A veces con una fe grande, mis ojos puestos en Cristo y diciendo, Él va a trabajar en medio del caos. En otros momentos estaba abajo diciendo, todo está perdido. Pedro escuchó la voz de Jesús
y tenía una idea. Bueno, si es Jesús, ¿por qué no pido que Él me llame a venir y caminar sobre las aguas también? En medio del mar, en medio de la noche, en medio de la tormenta. Qué idea más loca, ¿no? Entonces, Jesús dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Y enseguida vio las olas y el viento y tuvo miedo y empezó a hundirse. Yo creo que podemos identificarnos con Pedro. Las dudas, estás haciendo algo que es grande y de repente dices, ¿qué estoy haciendo? No puedo caminar sobre las aguas. O las circunstancias, mirar, el viento, las olas, ¿qué hago aquí? Su problema más grande fue que dejó de mirar a Jesús. Jesús es mucho más grande de lo que Pedro puede hacer o no hacer. Jesús es mucho más grande de las olas y el viento. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde está nuestra confianza? El texto dice que Pedro empezó a mirar al viento y a las olas y comenzó a hundirse. Pero mi pregunta es, si no hubiera olas y viento, ¿Pedro podría caminar sobre el agua? La respuesta es no. La respuesta es no. No fue por las olas y el viento que Pedro no pudo caminar sobre las aguas. La pregunta es, ¿de dónde viene su confianza en aquel momento? Dejó de tener confianza en Cristo y recordó que él no podría caminar sobre las aguas. La verdad es para nosotros, si estamos en medio de una tormenta o si estamos en medio de un día tranquilo, nuestra esperanza sigue siendo igual, es Cristo. Si Aarón y Holly están aquí con nosotros o si están en Nueva York, nuestra esperanza sigue siendo igual, es Cristo. Él es nuestra esperanza. Si sabemos el futuro o no, nuestra esperanza es igual, es Cristo. Si sabemos y tenemos un buen plan para seguir adelante o no, nuestra esperanza sigue siendo igual, es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Entonces, Iglesia de Reconciliación, mientras procesáis lo que está pasando, estas noticias, como he dicho, puede que os dé miedo, puede que os resulte confuso, puede que os resulte frustrante. He pasado por esto. Puede que os resulte caótico. Mantened vuestros ojos fijos en Cristo. Poned vuestra esperanza en Cristo. Confiad en que Él os encontrará en medio de la tormenta. Entonces, Jesús y Pedro, bueno, no lo he dicho. Pedro no murió. Quitó sus ojos de Cristo y empezó a hundirse. ¿Y qué pasó? Señor, sálvame. Y Cristo dijo, tuviste tu oportunidad y fracasaste. Ahora tienes que hundirte. No. Se alzó su mano para rescatarle. Volvieron al barco, entraron en el barco y se calmó la tormenta. Por fin, por fin. Lo que es impresionante es lo que sucede ahora. Los discípulos le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios.
Lo que empezó con Jesús haciendo que los discípulos se suben a la barca cuando no querían hacerlo, resulta en los discípulos adorando a Jesús en medio de la tormenta. Es impresionante, hermanos. Es que los discípulos tenemos que entender, llevaban unos 2 años caminando con Cristo. Todavía no entendían de todo quién era. De hecho, es la primera vez que le llama Hijo de Dios. Nunca habían llamado a Jesús Hijo de Dios antes. Es que tuvieron que pasar por la tormenta para poder ver a Jesús más claramente. Sin la tormenta no podrían verle claramente. Sin la tormenta no hay milagro. Sin pasar por lo difícil, el rescate no significa nada. Si estoy pasando vacaciones, disfrutando de mis vacaciones y alguien me dice, quiero rescatarte, digo, ¿de qué? Estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo y eso es como quiero mi vida. Yo quiero una vida tranquila, sin problemas, cómodo. Esto es lo que quiero. Pero tengo un problema. Cuando todo vaya bien, mi tendencia es olvidar de Cristo. Y pensar, yo puedo manejar todo. Pero el resultado de encontrarme con Jesús en medio de la tormenta resulta en asombro y agradecimiento. Alabanza. Necesitamos esto, hermanos. Necesitamos ver más claramente a Cristo. A menudo siento que las tormentas son la forma que tiene Dios de ayudarme a desprenderme de mi autosuficiencia. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Un Dios que permite o nos envía a la tormenta para que le podamos conocer, puede ser un Dios de amor? Tenemos que entender la cosmovisión de lo que Dios está haciendo en el mundo. Ya hemos hablado de Apocalipsis 21, es donde vamos, la iglesia, todos que creen en Cristo, vamos a Apocalipsis 21, al nuevo cielo y la nueva tierra, sin lágrimas, sin problemas. Es nuestro destino, pero tenemos problemas. El problema es pecado. El problema es egoísmo, orgullo, rebelión contra Dios. Queremos la vida como la queremos nosotros. Entonces Dios tenía una decisión. Destruir el universo y empezar desde cero. O intentar arreglarlo, dar una solución a este problema muy grande. Dios sentado en el trono, en el cielo, con ángeles sirviéndole todo el momento, alabándole como merece, dijo, yo voy a entrar en la tormenta. Yo voy a entrar en el caos. Y voy a sufrir como ellos sufren. Y de hecho, voy a dejar que me maten en una cruz. Porque les amo. No es un Dios distante. Nos acerca en la tormenta. Y esta es nuestra esperanza. Es un Dios de amor. Llegamos a la conclusión. Iglesia, Dios os está enviando a un futuro menos seguro que antes. Es verdad. Estará con vosotros.
Y esto es mejor que Aarón y Holly que estén aquí. No sé si me explico. Hay un poema que da una imagen que me gusta sobre un hombre que está enfrente de la puerta de un nuevo año, ¿vale? Un nuevo comienzo, yendo hacia el futuro. Un hombre que está enfrente. Empieza así: dije al hombre que estaba ante la puerta del año, dame una luz para que pueda caminar con seguridad hacia lo desconocido. Es decir, quiero saber lo que está al futuro. Y si sé lo que está enfrente al futuro, puedo caminar con seguridad. Tiene sentido, ¿no? Una luz sería bueno. Y creo que nosotros estamos allí. Queremos saber lo que está al futuro. Queremos seguridad. Y el hombre quien estaba enfrente de la puerta respondió: sal a las tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que una luz y más seguro que un camino conocido. Es decir, confiar en Dios es mejor que saberlo todo tú. Entonces, Iglesia de Reconciliación, estáis en medio de todo esto. Tristeza, miedo, preguntas, dudas, frustración, lo que sea. Jesús no os había abandonado. Está con vosotros en medio de la confusión, el caos y el dolor. Y Él sabe exactamente cómo es, porque lo había vivido Él mismo. Entonces, Iglesia, tened ánimo. Cristo dice esto, no yo. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Oremos. Padre, es fácil hablar esta realidad de tu presencia, de tu bondad, de tu fidelidad a tu iglesia, de cómo estás obrando en medio de todo lo que está pasando. Es fácil hablarlo. Es difícil creerlo y vivirlo. Entonces pido, Padre, pido por cada una de las personas aquí, pido por los responsables, pido por Aarón y Holly, que les dé fe de encontrarse contigo en medio de la tormenta del desconocido y confiarte y conocerte más profundamente, más claramente. En el nombre de Cristo. Amén.